Muy buenas noches. El día de hoy nos toca revisar en relación al examen completo de orina. Esta es una de las pruebas que se solicitan con mayor frecuencia en el laboratorio. Representa casi el 60% de las atenciones en microbiología y tiene muchos parámetros que van a ser comunes conforme vayamos avanzando en el curso, parámetros que son comunes a los estudios en líquidos biológicos. Tenemos el esquema de examen físico, examen químico y examen microscópico principal. Entonces, vamos a revisarlo. Mi puntero. Listo. Bien. El estudio de la orina siempre ha llamado la atención, ha despertado la curiosidad de científicos, investigadores desde los primeros años de la historia de la medicina. En esas épocas, obviamente, solamente se basaban en lo que podían detectar sus sentidos, es decir, los hallazgos del examen físico. Hallazgos en relación al color, hallazgos en relación al olor, al aspecto, podían ya ayudar a establecer diagnósticos. Por ejemplo, veías una orina color rojiza, podías establecer que sería una hematuria, ¿no? Y que podría haber alguna afección a nivel renal. Entonces, desde épocas muy incipientes y con investigaciones también muy incipientes, siempre la orina generó curiosidad y aportó información valiosa para el tratamiento de los pacientes. Ya con el avance de la ciencia y con la aparición del microscopio, pues se ve un mundo revolucionario, ¿no? Porque aparece este mundo en miniatura que permite confirmar hallazgos del mundo del examen físico a este nuevo campo, confirmar la presencia de células, de gérmenes, microorganismos, cristales, cilindros, etc. La orina tiene características únicas que la catalogan como una de las principales muestras en laboratorio. ¿Por qué? Porque es rápidamente disponible y de fácil recolección. A diferencia de, por ejemplo, la obtención de un líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Donde tenemos que hacer una punción, un procedimiento invasivo. Incluso la misma toma de muestra sanguínea termina requiriendo un procedimiento doloroso para el paciente. Sin embargo, la colecta de una muestra de orina convencional, pues rápidamente la podemos obtener. En el caso de pacientes adultos, ¿no? El paciente pediátrico es un mundo diferente. Contiene información que puede obtenerse por pruebas de laboratorio de bajo costo. Vamos a trabajar con unas tiras reactivas que tienen diferentes parámetros bioquímicos y que estas realmente tienen muy bajo costo y que pueden justamente permitirnos eh, establecer estudios de medicina preventiva con bajos costos médicos, buscando las principales funciones metabólicas del organismo. Es un examen muy valioso, simple y muy informativo. Cuando se han hecho estudios de tamizaje con examen completo de orina y con estas tiras reactivas en en población escolar, se ha encontrado pacientes asintomáticos con hematuria, que ha permitido detectar de manera temprana glomerulonefritis, que de no haber sido detectadas en ese momento podrían haber afectado más adelante la calidad de vida del paciente. Entonces vemos que incluso como medicina preventiva, como prueba de tamizaje, es muy, muy útil. Nos va a permitir los parámetros del examen completo de orina establecer indicadores del estado de los riñones y de las vías urinarias, es decir, son marcadores de estructura, y también indicadores de enfermedad de trastorno metabólico, es decir, indicadores funcionales. Por ejemplo, tenemos que el color, la transparencia, el olor, la espuma nos pueden hablar de justamente el estado renal, la presencia de proteínas de sangre, de nitritos, presencia de células, cilindros en sedimento urinario. Y por el otro lado complementamos con, por ejemplo, el pH, el aspecto, la densidad y algunas pruebas químicas, como relacionamos la presencia de glucosa con cetonas, la presencia de bilirrubina asociada a ictericia, puede condicionar asociarse a una hepatopatía, la bilirrubina con urobilinógeno, hemolítica, la hemoglobina por una hemólisis intravascular, la hemoglobina por una rhabdomiólisis, proteínas de cadenas ligeras también pueden ser investigadas en una muestra de orina, no por parte del estudio convencional, pero también puede servirnos esta muestra tan valiosa.
La recolección de la muestra puede darse por micción espontánea de manera clásica. Vamos a utilizar estos frasquitos convencionales de 100 ml de tapa rosca que tienen la característica de ser herméticos. Y en el paciente pediátrico, pues vamos a utilizar una bolsa adhesiva perineal, ¿no? Esta zona amarilla es la que tiene un adhesivo muy suave que va a adherirse del bebito. Lo único malo es que esta bolsita solamente puede permanecer 2 horas en el paciente. Si es que pasan esas 2 horas y no ha miccionado el paciente pediátrico, tenemos que cambiar la bolsa, ¿no? Porque puede haber una mayor posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano. Otro tipo de colección de la muestra es por sondaje vesical. En este caso hablamos de pacientes con retenciones urinarias, recordemos pacientes con hiperplasia prostática benigna, suelen cursar con retenciones urinarias donde el estudio de la orina va a requerir de un drenaje. Y en el caso ya de procedimientos estériles, a la cabeza tenemos la punción suprapúbica, pero ya es un procedimiento invasivo, que el médico tiene y realiza una punción directa en la vejiga. Luego tenemos otro tipo de muestra que es la orina de 24 horas. Esta orina de 24 horas que requiere este envase característico que generalmente es de 4 litros, una galonera que la entrega el laboratorio, tiene incluso un procedimiento establecido para su colecta. Tenemos que darle las instrucciones y eso es parte de lo que tiene que saber el médico en consulta para poderle explicar a su paciente, no solamente cuando vaya al laboratorio, que también se le va a explicar, pero ustedes también cuando estén en consulta van a poder explicarlo bien. Por ejemplo, se le dice al paciente que va a colectar toda su muestra de orina durante 24 horas. Eh, el primer día, la primera orina de la mañana la desecha y a partir de ese momento recoge toda la orina que va a producir hasta el día siguiente a la misma hora. La primera orina de la mañana la agrega a su galonera y se va rápidamente al laboratorio para el procesamiento. La orina de 24 horas nos permite estudio de electrolitos, estudio de algunos marcadores específicos y también es una muestra muy interesante. Por ejemplo, las proteínas de 24 horas para depuración de creatinina requiere de este tipo de colecta de muestra. En cuanto a la manipulación de la muestra de orina, tenemos que tomar en consideración que existen cambios en la composición de la orina que tienen lugar no solo en vivo, es decir, no solamente dentro del paciente, sino también una vez que hemos colectado la muestra y la tenemos in vitro. Entonces, la entrega de la muestra en el laboratorio tiene que realizarse con prontitud, porque esta debe ser evaluada dentro de las 2 primeras horas después de haber sido colectada. Es por eso súper importante que al momento que uno entrega una muestra de orina en el laboratorio, parte de los datos de la muestra, más allá del nombre completo, la historia clínica, DNI, dos identificadores, va a ser también la hora de colecta de la muestra. Porque si es que vamos a tomar en consideración que nos vamos a demorar mucho más, esta muestra debería conservarse en refrigeración o en todo caso podemos colocar una sustancia química conservante. Pero ¿qué pasa cuando no conservamos la orina adecuadamente? Desde ya podemos tener afectación, por ejemplo, en el color, ¿no? Puede verse oscurecido porque hay una mayor oxidación o reducción de metabolitos. Puede haber un cambio en el olor por multiplicación bacteriana. Puede haber cambios, por ejemplo, si es que hubiera presencia de glucosa, esta la podríamos encontrar luego, si es que ha pasado mucho tiempo, ya no la encontraríamos presente porque va a verse consumida por glucólisis o por utilización bacteriana. En el caso de presencia de cetonas, si es que habían, ya no las encontraríamos porque volatilizan o pueden ser producto también de metabolismo bacteriano. En el caso de bilirrubina, lo mismo, podríamos encontrarlas ausentes por exposición a la luz, por fotooxidación. En el caso de nitritos, si es que hay presencia de bacterias y ha habido una multiplicación de estas, pues vamos a encontrarlos aumentados. En el caso de células, por ejemplo, los eritrocitos, los leucocitos y cilindros, si es que habían, podrían desaparecer, los podríamos encontrar disminuidos. ¿Por qué? Porque puede darse una desintegración en casos de una orina alcalina diluida. Y en el caso de presencia de bacterias, por el contrario, estas aumentarían por multiplicación. Como les mencionaba, el examen completo de orina tiene 3 fases: el examen físico, el examen químico y el examen microscópico. Vamos a revisar cada una de estas fases.
En el caso del examen físico, vamos de la mano con todos aquellos criterios donde vamos a utilizar nuestros sentidos. Para la apreciación del color, reconocemos pues que hay variaciones en el color de la orina que se deben a funciones metabólicas normales. Puede verse a la actividad física, a algunas sustancias ingeridas o a condiciones patológicas. Podemos tener toda la gama de colores del arco iris. También vamos a tener que, si nos quedamos en base al urocromo, al pigmento que le da el color característico a la orina, este pigmento que es producto del metabolismo endógeno de la urocetrina y de la urobilina, de acuerdo al grado de hidratación es que podríamos tener también una variación en la intensidad de este urocromo, desde una orina oscurecida cuando no hemos consumido cantidad de líquidos suficientes un día de verano, o con orinas muy diluidas cuando hemos tenido un sobreconsumo de líquidos. Por ejemplo, si encontramos una orina amarillo oscuro, hablamos de una orina, una muestra concentrada, ¿no? Generalmente puede ser normal, después de una actividad física extenuante o como una primera orina de la mañana. En el caso de ya encontrar pigmentos como una coloración anaranjada, acá tendríamos que pensar en la presencia de pigmentos como la bilirrubina, como la criflavina. Hay algunos fármacos como la fenazopiridina que se administra con frecuencia en infecciones urinarias. Puede incluso colorear la espuma y generar un intenso color anaranjado. La nitrofurantoína también es otro antibiótico que administrado en infecciones urinarias que tiende a dar ese color anaranjado. Tenemos la fenildiroína, es un anticoagulante que puede darnos también este cambio en la coloración. Colores tan extraños como un amarillo verdoso, amarillo marrón, un color verde característico. Cuando ustedes estén en su internado van a ver en pabellón de hospitalización de algunos pacientes con bolsas colectoras y me ha tocado a mí ver bolsas de color verde, ¿no? ¿Y qué pasaba? Era una paciente que había sido lamentablemente sobreinfectado por Pseudomonas y esta bacteria, cuando crece en los cultivos, así lo vemos en el laboratorio, tiene este característico pigmento verde y no es diferente cuando tenemos su presencia también en la orina, ¿no? Un azul verdoso en el caso de algunos pigmentos asociados a, por ejemplo, algunos dulces, el clorets, algunos miorrelajantes, tenemos el azul de metileno, algunos pigmentos, fenol. En el caso de la gama de las orinas de color rosa, color rojo, nos llama la atención de primera instancia la presencia de eritrocitos, ¿no? Va de la mano con una orina turbia y podemos tener eritrocitos evidentes con una hematuria macroscópica o de repente solo con eritrocitos visibles al microscopio, ¿no? Acá estaríamos hablando de una hematuria microscópica. Si es que existe presencia o queremos descartar la presencia de hemoglobina, pues esta va de la mano con una hemólisis intravascular y tendríamos que tener el parámetro bioquímico presente para sangre en la orina. Generalmente es clara, ¿no? No tiene mayor turbidez. En el caso de la mioglobina, también esta enzima va de la mano con una orina clara, pero nos va a representar daño muscular. En el caso de las porfirinas, cuando existe este oscurecimiento progresivo en tono rojo violáceo, vamos a tener resultados negativos en las pruebas químicas de la muestra de sangre. Y es parte de establecer más estudios como el cribado de Watson-Schwarz eh, o la fluorescencia con luz ultravioleta. Cuando comemos beterraga, suele haber este cambio en la pigmentación de la orina. La rifampicina también da este color rojizo, este fármaco utilizado como tratamiento antituberculoso. Ojo que también en pacientes mujeres tenemos que descartar que haya sido una contaminación con menstruación. Y en el caso de coloraciones marrones o negras, estamos hablando de repente algunos defectos, errores congénitos del metabolismo, de melanina, ácido homogentístico. En el caso del olor, pues el olor sui generis, vamos a denominarlo al que es normal. Todos nosotros podemos reconocer el olor de una orina, que es apenas perceptible,
Pero en el caso de que encontremos un olor fétido, amoniacal, nos va a traducir crecimiento bacteriano. A ver, no sé, recuerden si han ido a un concierto o han tenido que ingresar a un baño público y tiene un olor característico muy de la mano pues con sobrecrecimiento bacteriano. En el caso de un olor que la diferencia es que es dulce, frutado, como si hubiéramos entrado a una panadería donde hay muchos dulces. O sea, la literatura menciona, ¿no? Olor a manzanas. Esto va de la mano con presencia de cetonas. En el caso de olor a moho, olor a rancio, olor a col, va de la mano con errores congénitos del metabolismo, ya sea fenilcetonuria, tirosinemia o malabsorción de metionina. Estos estudios son de importancia o estas características son relevantes en el caso de pediatría. En cuanto a la evaluación del aspecto transparencia, vamos a realizar la prueba de Schweizer, donde vamos a poder establecer las 5 características, ¿no? Si es una orina límpida, una orina brumosa, nebulosa, turbia o lechosa. Esta prueba consiste en colocar un texto, un periódico, detrás de un tubo con la muestra de orina y de acuerdo a la capacidad de ver o no en las letras del texto, podemos darle esta característica de claridad, ¿no? Cuando no se observa ninguna, es completamente transparente, límpida, cuando hay algunas partículas flotantes, pero podemos ver las letras con facilidad. Cuando ya hay muchas partículas, se ven las letras borrosas. Cuando no se pueden ver las letras y cuando incluso podemos ver una formación precipitada como coágulos, estamos hablando de una orina lechosa. Existen causas no patológicas, como puede ser presencia de células epiteliales, presencia de moco, de algunos cristales, presencia de espermatozoides, puede haber contaminación fecal en pacientes pediátricos, el medio de contraste presente en la orina, talcos o cremas vaginales. Entonces siempre deberíamos descartar estas posibilidades de encontrar una orina turbia. Pero, ¿qué causas patológicas también podemos encontrar si es que existe presencia de eritrocitos? Siempre la presencia de células le va a conferir una turbidez a la muestra. Eritrocitos, leucocitos, bacterias, levaduras, células no escamosas, cristales, linfa o lípidos. En el caso de la presencia de espuma, que es un parámetro bien interesante, que lo observamos al agitar la muestra de orina, y normalmente va a formar espuma, pero si esta persiste más de 30 segundos, probablemente se trate de una albuminuria. Entonces, acá sería necesario ampliar estudios con otras pruebas, que puede ser desde una microalbuminuria o una proteinuria en 24 horas. Si el color de la espuma se observa de color amarillo, verdoso o anaranjado, nos puede indicar la presencia de bilirrubinemia. Hasta aquí la parte de examen físico. Ya para el examen químico, habíamos mencionado, son muchos parámetros, se utilizan estas tiras reactivas que fueron toda una revolución para el examen completo de orina. Eh, lo que tenemos acá son almohadillas donde existe una escala cromática, donde se da la reacción de lo que estoy buscando en la muestra. Por ejemplo, acá hay una antiglucosa y si la muestra de glucosa, la muestra del nivel que un paciente tiene glucosa, pues automáticamente va a haber un cambio en la coloración que la podemos reportar incluso cuantificar, semi-cuantificar. ¿Qué parámetros podemos evaluar? Presencia de leucocitos, presencia de nitritos, presencia de urobilinógeno, de proteínas, de pH, de sangre, de básicamente la presencia de hemoglobina, gravedad específica, de cetonas, básicamente el ácido acetoacético es el que vamos a evaluar en orina, bilirrubinas totales y glucosa. Hay algunas tiras reactivas, por ejemplo, esta es de la de 10 parámetros, pero hay otras que tienen un parámetro adicional, que es, por ejemplo, la de ácido ascórbico. Esta inclusión como una determinación parte del examen químico nos confiere más información. ¿Por qué? Porque se ha detectado que el ácido ascórbico interfiere con importantes reacciones de oxidación. Entonces nos va a dar falsos negativos en los estudios de sangre y de glucosa, es decir, en la determinación en la reacción química de la sangre y de la glucosa.
que podrían estar presentes, pero por presencia de ácido ascórbico, recuerden que hay suplementos vitamínicos, pacientes que toman muchos suplementos vitamínicos podrían estar teniendo valores por encima de lo permitido de ácido ascórbico y eso podría generar pues falsos negativos en las otras determinaciones. En un laboratorio de baja rotación se trabaja con equipos semiautomatizados, pero en la práctica del laboratorio vamos a hacer el trabajo manual, ¿no? Uno a uno. Por ejemplo, para el caso del pH, reconociendo que los valores de referencia van de 4,5 a 8, de acuerdo a la escala, pues vamos a tener una orina ácida asociada a una ingestión elevada de proteínas en la dieta, asociada a acidosis metabólica y característica de un ayuno nocturno. En el caso de la orina alcalina, se encuentra después de las comidas, en la acidosis metabólica y asociada también a algunos fármacos. Este es un dato interesante. En los casos de pacientes con cistinuria o con hiperuricemia, es decir, que van a generar cristales de cistina y de ácido úrico, acá el tratamiento consiste en alcalinizar la orina, justamente para reducir el riesgo de formación de estos cálculos. Se va a administrar bicarbonato y citrato sódico. Entonces, el pH en este tipo de pacientes es un parámetro muy útil porque nos permite evaluar si es que hay cumplimiento del tratamiento o, en todo caso, ajustar la dosis. Habíamos mencionado que una orina ácida la vamos a encontrar en dietas con alto contenido de proteínas, en estados patológicos de acidosis respiratoria y también un dato interesante que se ha visto que algunas infecciones urinarias asociadas a E. coli suelen cursar con orina ácida. En el caso de orina alcalina, nuevamente mencionamos en alcalosis respiratorias, alcalosis metabólicas asociadas a vómitos, y en infecciones urinarias provocadas por gérmenes que desdoblan la urea, como el Proteus y la Pseudomonas. La densidad específica, que va desde un 1003 hasta un 1035, nos determina la concentración de partículas disueltas en la orina, que en su mayor parte, ¿qué son? Urea y cloruro de sodio. Vamos a utilizar un urinómetro, que es decir, un densímetro de inmersión. Ese es el que de manera manual se puede trabajar. Pero también tenemos un refractómetro que nos va a permitir, colocando acá una muestra, la sometemos a un nivel y nos va a indicar la cantidad y la densidad específica de la muestra. Nuevamente, la densidad pues principalmente asociada a la presencia de urea, de cloruro, pero también tenemos otras moléculas, ¿no? La creatinina, la glucosa, los fosfatos, el ácido úrico, el sodio. Y la densidad me va a traducir y me va a permitir evaluar la capacidad del riñón que tiene regulando el equilibrio de líquidos o como indicador del estado de hidratación corporal. Sabemos que una orina en la mañana suele ser algo más concentrada, más de 1020. Si hacemos restricción de líquidos, puede llegar hasta un 1026, incluso mayor, y me va a indicar la capacidad normal de concentración renal. Y en pacientes neonatos podemos encontrar orinas hasta en 1012, un poquito menores, sin mayores hallazgos. Luego tenemos la determinación de proteína. Existe la excreción de microcantidades de manera fisiológica, pero esto es menor a 10 miligramos por decilitro, menos de 100 miligramos en 4 horas. Son las proteínas de bajo peso molecular del suero y las proteínas traducidas en el tracto genitourinario, como las proteínas de Tamm-Horfall, las células epiteliales, los leucocitos, secreciones prostáticas, seminales y vaginales, las que se pueden permitir justamente en la orina. Y de las proteínas séricas, la albúmina es la principalmente encontrada, la que principalmente se encuentra en la muestra de orina. Una metodología muy básica y sencilla y clásica es la prueba de precipitación con ácido sulfosalicílico, donde agregamos reactivo a una muestra de orina, mezclamos y de acuerdo a la formación de turbidez podemos inferir el rango de proteínas presente. Por ejemplo, si es que hay trazas, es decir, una turbidez perceptible, lo vamos a definir como vestigios o trazas. Una cruz, cuando hay una turbidez definida, sin gránulos, que nos podría indicar entre 30 a 100 miligramos por decilitro. 2, 3, 4 cruces. eh, hay
muestras donde se forman grumos de proteína muy francos, ¿no? Nos van a indicar más de 400 miligramos por decilitro presente en la muestra. Esta es una prueba muy sencilla de realizar. En las rotaciones de pregado yo la he visto en ginecología, en las salas de emergencia de obstetricia, clásico para evaluar la pérdida de proteínas en pacientes gestantes. Algunas causas de proteinuria prerrenal, podemos tener lesión vascular, reactantes de fase aguda, mieloma. De causa renal tenemos desde los trastornos glomerulares, la presencia de inmunocomplejos, la actividad física extenuante que puede forzar la pérdida de proteínas, deshidratación, hipertensión, la preeclampsia. En el caso de trastornos tubulares, el síndrome de Fanconi, algunos agentes tóxicos. Y en el caso de postrenal, pues hablamos de infecciones, de inflamación de vías urinarias, lesiones, traumatismo. Y la presencia de líquidos prostáticos o secreciones vaginales. Luego tenemos el parámetro de glucosa. La presencia de la glucosa en la orina va a depender de tres factores. Tres, súper importante. Tienen que estar en equilibrio estos tres. Uno, de la concentración de glucosa en sangre. Dos, de la velocidad de filtración glomerular. Y tres, del grado de reabsorción tubular. Estos tres factores, si son normales, la cantidad de glucosa presente en la orina pues casi es tan pequeñita que ni siquiera va a ser detectada. Pero, ¿qué sucede si es que uno de estos tres mecanismos es superado? Y comenzamos a encontrar en sangre, por ejemplo, en el caso de la concentración de glucosa en sangre, encontramos por encima de 180 miligramos por decilitro, se comienza a superar la capacidad de reabsorción tubular. Y a esto se le va a conocer el umbral renal, que va a condicionar la excreción de glucosa en la orina y que obviamente tiene que estar confirmado y correlacionar con la presencia de glucosa en plasma mayor a 180. La presencia de glucosa en la orina puede deberse pues a hiperglicemia, ya hemos mencionado, o también a los problemas renales, como puede ser, habíamos dicho acá, la velocidad de filtración o el grado de reabsorción tubular, que puede verse afectado en el síndrome de Fanconi, en una enfermedad renal avanzada, en osteomalacia y en el embarazo. La presencia de cetonas, que son estos productos intermedios del metabolismo de las grasas, son un indicio de que el organismo está utilizando grasas en lugar de glucosa como fuente de energía, debido a que no cuenta con insulina suficiente. Son tres tipos de cetonas: acetona, ácido acetoacético y ácido 3-hidroxibutírico. El ácido acético es el que vamos a detectar en la tira reactiva. El ácido 3-hidroxibutírico es el más prevalente, pero el que va a requerir confirmación en sangre. Y tenemos algunas situaciones de falsos positivos, como pueden ser las fenicetonas, el captopril, miren que es un fármaco muy usado, levodopa, y de falsos negativos cuando la muestra la conservación de la muestra, ¿no? Habíamos mencionado que han pasado más de 2 horas, las cetonas pueden volatilizar, las podemos encontrar negativas, o también la presencia de bacterias. Algunas situaciones asociadas a la presencia de cetonas tenemos desde cetonurias asociadas a la diabetes, o tenemos también de origen no diabético, por ejemplo, como el ejercicio muscular vigoroso, alteraciones metabólicas congénitas, esto va de la mano para evaluar neonatos e infantes, vómitos acetonémicos, en ayunos prolongados, dietas de bajo contenido de hidratos de carbono, dietas muy extenuantes, pacientes con hiperemesis y en el embarazo. En cuanto a la presencia de bilirrubina, tenemos que reconocer pues que la bilirrubina conjugada, es decir, la bilirrubina directa, es la que va a aparecer en la muestra de orina y que generalmente la vamos a encontrar sobrepasada o elevada en los casos de ictericia obstructiva, cuando hay daños hepáticos o cuando hay obstrucciones pues a nivel de conductos biliares. En el caso de la no conjugada, la bilirrubina indirecta, recordemos que esta se asocia a hemólisis, ¿no? A destrucción de hematíes, no la vamos a encontrar presente en la orina. Entonces, esta diferenciación nos va a permitir incluso orientarnos hacia uno u otro diagnóstico de acuerdo a la clínica de nuestro paciente. En cuanto al pigmento urobilinógeno, este es un producto reducido formado por la acción de bacterias sobre la bilirrubina conjugada en las vías digestivas.
Entonces, el urobilinógeno va a encontrarse aumentado en anemias hemolíticas, en la cirrosis, en la colitis, en algunos casos que justamente van a condicionar una anemia hemolítica como el paludismo y una policitemia. Si hacemos relación entre las características de la bilirrubina en sangre, en orina, y el bilirrubinógeno en orina y las heces, podemos orientarnos en si estamos frente a una ictericia hemolítica, una ictericia hepatocelular o una ictericia obstructiva. En el caso de una ictericia obstructiva, pues vamos a encontrar básicamente la bilirrubina directa presente en la orina y las heces van a ser cólicas, es decir, sin pigmento. Y no vamos a encontrar tampoco urobilinógeno. En el caso de una ictericia hemolítica, habíamos dicho, el urobilinógeno es representativo. No vamos a encontrar bilirrubina, ¿por qué? Porque esta es la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Pero en sangre sí la vamos a encontrar positiva. Y las heces pues no van a tener mayor afectación. Entonces es súper útil relacionar el urobilinógeno con las bilirrubinas, sobre todo para evaluar función hepática y metabolismo de eritrocitos. En el caso de detectar la presencia de sangre, acá estamos hablando más de un indicador estructural. Vamos a tener que evaluar las principales causas de hematuria posrenal. Es decir, que existen, hematuria me traduce presencia de hematíes intactas, que pueden ser evidentes desde el punto de vista microscópico o macroscópico. Por ejemplo, este puede ser una hematuria microscópica y esta una hematuria macroscópica, ¿no? Muy franca. Pueden ser lesiones a cualquier nivel de la vía renal y posrenal, desde un adenoma de próstata, desde una cistitis, un cáncer de vejiga. Ojo, recuerden los cánceres de vejigas, clásico, característico de la hematuria. Eh, Cálculos pueden cursar también, complicar a mi paciente con hematuria, las glomerulonefritis, las litiasis, una pielonefritis, entre otros. Entonces vamos a tener una evaluación primero macroscópica, ¿verdad? Va a llegar nuestra muestra que puede llegarnos así, con este color. Inmediatamente en laboratorio, ¿qué es lo que se debe hacer para poder diferenciar si es una hematuria asociada a pigmento o es básicamente por la presencia de células? Vamos a centrifugar. Entonces vamos a diferenciar nuevamente el sedimento del sobrenadante. Si el sedimento, si es que la coloración se va al sedimento, quiere decir que es presencia de hematíes, es una hematuria real. Pero si queda la coloración en el sobrenadante, estamos hablando de un pigmento. Estamos hablando de, por ejemplo, la presencia de mioglobina o de hemoglobina, o en el caso de que tengamos la prueba positiva en la tira reactiva, o en el caso de que salga negativo, pues vamos a buscar otros, otros agentes, ¿no? Como pueden ser medicamentos, la beterraga o algunas enfermedades como la porfía. En el caso de la hemoglobinuria, esta se va a dar a consecuencia de la lisis de eritrocitos a nivel del aparato urinario, ¿no? Hay una hemorragia a nivel de vía urinaria. En el caso de encontrar, ojo, esto es un dato importante, cuando existen hematíes en una muestra con pH alcalino o con una densidad menor a 1010, no van a sobrevivir los hematíes para poder ser evaluados a nivel microscópico, no van a pasar a una lisis inmediata. En el caso de una hemólisis intravascular, la hemoglobina se va a convertir en hemosiderina y ferritina. Y esto característico es en el paludismo, en la bartonelosis, en hemoglobinopatías y en el PTT. En el caso del pigmento de mioglobina, va a ser a consecuencia de la destrucción de fibras musculares. La depuración de mioglobina es súper rápida porque es un monómero libre, por eso en el caso de destrucción de fibras musculares, convulsiones muy intensas, grandes quemados, el daño renal es casi inmediato, ¿no? Tenemos estos monómeros a consecuencia de trauma muscular, deportes violentos, convulsiones, rápidamente me van a ocasionar daño renal. En infartos extendidos y algunas infecciones virales también pueden encontrarse presentes. Acá hay un cuadrito de resumen de situaciones también asociadas a hemoglobinuria y a mioglobinuria. En el caso de la presencia de nitritos, tenemos que nos va a indicar que existen bacterias capaces de reducir los nitratos a nitritos presentes de modo normal en la orina, ¿no? Suelen ser microorganismos intestinales generalmente. A la cabeza, ¿quién? Nuestra amiga Escherichia coli. Algunos falsos negativos en los casos de poliapiuria, es decir, cuando una orina ha estado muy poco tiempo a nivel de vejiga, no ha podido
eh, juntar de manera suficiente la cantidad de microorganismos o de estas moléculas ya presentes en la orina. Asimismo, en la reducción del aporte dietético de nitratos no vamos a tener el sustrato para que se dé esta reacción. Y también forma parte de una detección sistemática de infecciones urinarias. Incluso es un parámetro que nos permite evaluar éxito terapéutico en un tratamiento de infección urinaria. Otro parámetro que también podemos encontrar en una tira reactiva es la esterasa leucocitaria. Esta esterasa leucocitaria está presente en las enzimas de los granulocitos, es decir, de los leucocitos. Y la lisis de los leucocitos pues, va a ser la condición necesaria para encontrar esta molécula presente en la prueba. No va a sustituir para nada el recuento de leucocitos. Esto es súper importante. Sí debe haber correlación, ¿no? Si encuentro esterasa leucocitaria, deberían haber leucocitos en el microscopio. Algunos falsos positivos, que la muestra haya sido contaminada con hipoclorito o por nitrofurantoína. Y algunos falsos negativos, la glucosuria o la albuminuria. Si es que encontramos esterasa leucocitaria positiva más nitritos, básicamente estamos hablando de un cuadro de infección urinaria, que sí o sí requiere confirmación con un cultivo. En el examen microscópico vamos a tratar de confirmar y verificar con nuestros ojos algunos parámetros que hemos encontrado en el examen físico o químico. Vamos a centrifugar entre 10 a 12 mililitros de orina en un tubo cónico y vamos a buscar principalmente células, cilindros, cristales y microorganismos. Dentro de las células que podemos buscar tenemos células hemáticas, las células hematíes, los leucocitos. En células endógenas hablamos del epitelio, tubular, de transición, escamoso, incluso células neoplásicas. Y algunas otras células como células prostáticas, espermatozoides y células vaginales escamosas. Para que nos hagamos un pequeño panorama sobre el tamaño de las estructuras que podemos encontrar al microscopio, tenemos que la estructura más pequeña es el hematíe. El leucocito es el de referencia, si este lo tenemos como 10 micras, el hematíe es de menor tamaño, 8 micras. Luego tenemos el leucocito, que tiene este parámetro, un contenido granular, las células del epitelio tubular, del epitelio de transición, son más redondeadas en comparación con una célula escamosa, ¿no? Que es de citoplasma generoso, pero es irregular y tiene un núcleo pequeñito central. Estas células epiteliales escamosas van a proceder del tercio distal, es decir, de la última porción de uretra y también de epitelio vaginal. Son grandes, aplanadas, tienen un núcleo pequeñito del tamaño de un eritrocito y tienen formas poligonales. Su presencia no es significativa a menos que encontremos un gran número, que incluso si es que nos impide ver estructuras presentes en la muestra, podría ameritar un rechazo o nos obligaría a pedir una nueva muestra. En el caso de las células de epitelio de transición o del urotelio, vamos a requerir una tinción especial, la tinción de rojo neutro, y estas células van desde la pelvis renal hasta la parte superior de la uretra. Tienen un diámetro algo 6 veces mayor al tamaño de un eritrocito, son bastante redondeadas, cilíndricas, aplaneadas, y cuando aparecen en gran número nos va a indicar la existencia de un proceso patológico que ha ocasionado una exfoliación anormal, como puede ser un cáncer de vejiga. En el caso de las células del epitelio tubular renal, me va a indicar un daño a nivel tubular, eh, una necrosis tubular aguda, una glomerulonefritis o una isquemia renal grave, ¿no? Y también requerimos una tinción, como se parecen un poco a los leucocitos, requerimos una tinción especial, ¿no? Ya sea Papa Nicolau o azul de toluidina. Ojo que si encontramos leucocitos positivos, pero no encontramos esterasa leucocitaria, de repente lo que estamos viendo no son leucocitos, sino de repente estamos viendo células del epitelio tubular renal. Los eritrocitos tenemos que evaluarlos tanto en número como en forma. Son lentes bicóncavos, carentes de núcleo, son más pequeñitos que los leucos y mucho más pequeñitos que las células. Si encontramos eritrocitos dismórficos, y estas son sus características, a ver, si acá abajo encontramos estos discos bicóncavos, ¿no? Como unas donitas que tiene este doble halo, doble halo, doble halo. Si es que las observamos de esta forma,
con unas protuberancias, con unas proyecciones. Estamos hablando de eritrocitos dismórficos y esto nos va a traducir una hemorragia glomerular. Les voy a dejar un videito sobre eritrocitos en orina para que lo puedan ver también con más detalle. Tenemos que hay glomerulopatías de origen sistémico, glomerulopatías nefrológicas, eh, que van a asociarse a hematíes dismórficos principalmente, y la presencia de hematíes convencionales, pues, a procesos intrínsecos, asociados a procesos intrínsecos del aparato urinario, desde procesos urinarios o infecciosos, litiasis, tumores, o también procesos invasivos extrínsecos. En el caso de los leucocitos, generalmente son esféricos, tienen una coloración pigmento algo gris, tienen este contenido granular, la mayoría son neutrófilos y el dato importante acá es que en orinas hipertónicas se van a encoger, los vamos a ver muy pequeñitos. Y en el caso de orinas hipotónicas, pueden llegar a hincharse tanto que pueden incluso lisarse, entonces no los vamos a encontrar. Sabemos pues que la presencia de leucocitos en orina va a estar asociada a procesos inflamatorios del tracto urinario y zonas adyacentes. Algunas causas de leucocitoria tenemos desde infecciosas, cuerpos extraños, neoplasias, patologías de órganos próximos, sistémicas y por consumo de fármacos. En cuanto a la evaluación de presencia de cilindros en el sedimento, el hallazgo de estos es realmente un hallazgo, porque uno, su búsqueda requiere que afinemos muy bien la vista y de encontrarse son patognomónicos de algunas enfermedades. Los cilindros hialinos son los más frecuentes, son los que formados exclusivamente por proteína de Tans-Horfall. Eh, Esta proteína de la gruesa de Henle va a permitir tener esta formación, son semitransparentes, incoloros, muy poco refringentes. En muchos casos vamos a requerir colocar una tinción. Pero un dato importante sobre los cilindros hialinos es que puede observarse de manera transitoria asociada a ejercicio físico, durante la fiebre, insuficiencia cardíaca congestiva, y dentro de todos los cilindros es de importancia diagnóstica menos grave. Pero si tenemos un cilindro granuloso, es decir, que ha precipitado material de origen proteico, generalmente puede ser a partir de detritos de eritrocitos, me va a indicar enfermedades glomerulares tubulares, pielonefritis o intoxicación crónica por plomo. En el caso del cilindro eritrocitario, este formado a nivel de nefrona distal va a ser secundario a qué? A una hematuria glomerular y una proteinuria, generalmente confluyendo ambos a una glomerulonefritis o un infarto renal. Y generalmente la característica es, como van a estar conformados por eritrocitos que tienen ya esta coloración rojito marrón, va a tener también obviamente esta coloración. En el caso del cilindro leucocitario me va a indicar una nefropatía intersticial, una pielonefritis y es menos frecuente en nefritis intersticial lúpica. En el caso del cilindro serio, es la consecuencia de la falta de excreción de cilindros y que va a permitir una continua degeneración celular. Esto a consecuencia o en casos de insuficiencia renal crónica o en estados finales de la enfermedad renal. En el caso de cristales en el sedimento, cuando superamos el umbral de solubilidad de una sustancia determinada, esta va a precipitar, ¿no? Son de importancia clínica y tenemos que poder identificarlos claramente en microscopio y poderlos separar de lo que pueden aparecer como artefactos en la lectura al microscopio. En el caso de un antecedente de urolitiasis es importante la identificación morfológica. También hay enfermedades metabólicas, enfermedades hepáticas que van a condicionar la excreción de aminoácidos que pueden condicionar la generación de estos cristales. Y también algunos fármacos van a producir metabolitos como las sulfamidas o unos antibióticos que también pueden precipitar como cristales. Por ejemplo, tenemos acá un oxalato de calcio deshidratado que tiene esta forma característica de sobre. Este es el dihidratado, el monohidratado son como agujas gruesas. Tenemos los uratos amorfos, que es la característica arenilla, pero en un pH ácido. Luego vamos a ver que el fosfato amorfo es lo mismo, una arenilla, pero en pH alcalino. El ácido úrico, miren, tiene esta forma festoneada, hexagonal, en rosetas, característica. En el caso del fosfato amorfo, habíamos dicho la arenita, pero en pH alcalino. El fosfato triple
que está asociado a la éstasis renal o infecciones con Proteus. Tiene esta forma de sobrecito, de prisma con base triangular, el fosfato cálcico como agujas gruesas, la cistina hexagonal asociada a la cistinuria, ¿no? Una enfermedad de transporte de aminoácidos. En el caso de la tirosina, puede encontrarse también en enfermedad hepática grave, en cirrosis, tubulopatías, raquitismos, una agujita fina como ericitos. Y acá hay un cuadro que se los voy a dejar para que lo revisen en detalle, de acuerdo a la aparición de cristales y su significado patológico, de acuerdo a los diferentes hallazgos de orina alcalina, ácida, etc. Si tenemos esta vista, por ejemplo acá podemos encontrar un gran número de estructuras, desde leucocitos vemos estos contenidos granulares, tenemos acá levaduras, hifas, levaduras, pseudohifas. Podemos encontrar también parásitos, por ejemplo la presencia de tricomona, esta infección de transmisión sexual ocasionada por este parásito puede también representar un hallazgo en la muestra de orina. Tenemos que los parámetros a evaluar en un resultado convencional de un examen completo de orina, ya los van a poder identificar después de esta clase, ¿no? Tenemos evaluación físico-química con los diferentes parámetros y en el caso del laboratorio existe la norma de encontrar en un examen completo de orina esterasa leucocitaria, nitritos, sangre, proteínas, asociado a la presencia de leucocitos en la orina, tenemos que sí o sí esta muestra conservarla, comunicarnos con el médico porque debería pasar de manera refleja y automática a cultivarse. Para no perder esa muestra y no tener que estar pidiendo una nueva, la misma debería pasar automáticamente a cultivo, sobre todo porque muy posiblemente el médico va a iniciar tratamiento antibiótico empírico, después ya con el resultado del cultivo va a poder afinar o replantear el tratamiento que ha dado. Muy bien, entonces hasta acá toda esta lluvia de información que los va a ayudar a poder entender mucho mejor los parámetros del examen completo de orina. Les dejo algunas referencias y también voy a colgar en el aula virtual alguna información adicional. Listo, que estén muy bien. Vamos a ver la encuesta. A ver, ¿lo pueden ver? A ver, en la primera pregunta era, ¿cuál es el umbral renal de glucosa? Ya después de esta clase, el 83% que estaba en lo correcto es 180 miligramos por decilitro. No 150 ni 250, 180. Y luego, si tenemos, ¿qué tipo de bilirrubina es la que aparece en la orina? 14% respondió que ninguna. Pues sí aparece una. ¿Y cuál es? La bilirrubina directa. El 69% respondió bien. La bilirrubina indirecta, recuerden, está asociada a hemólisis y no la vamos a encontrar en la muestra de orina. Así que estas dos preguntas son claves. Recuerden, presencia de orina en la orina y el umbral renal de glucosa. Listo, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, Sí, doctora. ahora les cuelgo el PPT. Que estén bien. Chao. Muchas gracias, doctora. Gracias, Chao, doctora. doctora. Gracias, doctora. Cuídese. Chao. No, doctora, trao. Doctora, disculpe, Piero, ¿levantaste la manito? sí, no, algo chiqui nada más. Era que si es que la bilirrubina no se conjuga, sí habría en este caso no presencia o no, por no sé, Perdona, pues no te no. escuché bien la primera parte. Y la bilirrubina no se conjuga por no sé, pues X motivos, ¿no? En Claro, el hígado. si no se conjuga, ajá, no aparecería. Recuerda que la bilirrubina conjugada es hidrosoluble y esa es la característica. Tiene que ser hidrosoluble. Si no se conjuga, es liposoluble y no va a aparecer. Gracias, doctora. Listo. Muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos.